hoy. Estamos rápido con los invitados. ¿Cómo? ¿Ah? Un ping-pong. Sí, acá vamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, escuchándola recién a la... Supervisora frisada, como dice ella. que un poco, digamos, enmarca cuál es la situación de la educación en la provincia, digamos, más allá de los ataques que ha sufrido. Obviamente hay un problema estructural que lleva mucho tiempo. Ha habido muchísimos recursos de nación para que las escuelas estén en condiciones en la provincia. Me tocó ir al departamento Montero en una de las tantas recorridas y bueno, uno ve que le dan un monto de dinero para el aprestamiento, el mismo monto a una escuela que tiene 100 metros cuadrados y 50 alumnos, como a una que tiene 500 alumnos y una estructura mucho más grande, ¿no? Y la verdad que me parece que como reflexión te diría que la interpelación, que como vos bien decías, se da por la interna, ¿no? Porque si no, de ninguna manera, y que aparte fue visto como un hecho gravoso, como un hecho agraviante. Yo creo que en el Congreso de la Nación es muy habitual que los ministros vayan a las comisiones, a los plenarios, y sería un sano ejercicio de la democracia que los ministros en la provincia vayan al Poder Legislativo y que como consecuencia de ese debate que se dio entre las explicaciones que da el ministro y la actuación de los legisladores, el resultado final sea que la gente, sobre todo la gente más humilde, lo que más requieren de la escuela pública, tengan una mejor calidad educativa, un mejor acceso a la educación y que los docentes efectivamente tengan la posibilidad de acceder a los cargos por concurso, que los cursos de formación sean efectivamente cursos de formación y no como ocurrió en algunos casos. Bueno, ahí contaban a la supervisora, bueno, y lo dijo en su discurso Lynn Mayer, que no estaban los docentes en condiciones de concursar, que por eso él designaba. La verdad que no son explicaciones que acá no es la percepción que tenga un funcionario, sino lo que está reglamentado, sino digamos. el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley. Los cursos de formación docente tienen que tener como objetivo tener docentes cada vez más capacitados, más idóneos. Lamentablemente esto de la pandemia también lleva a que en muchos casos mamás que tienen 3, 4, 5 hijos, tienen un solo celular, no se pueden conectar. Bueno, hay muchas cuestiones que me parece que el Ejecutivo, el Ministerio por ahí apunta a atacar a la supervisora, que lo que plantea una realidad que trasciende inclusive al IMAYA, una cuestión estructural que hay que modificar y que cuando uno analiza, digamos, saquemos la pandemia del medio, cuando uno analiza que tampoco hay articulación entre la enseñanza media y la universidad, que muchos chicos que egresan del secundario y van a la universidad después fracasan, si los papás tienen para pagar un profesor particular, una academia para ingresar a alguna carrera pueden acceder y de lo contrario les es muy difícil. O sea, me parece que hay muchísimo para hacer en materia de mejorar la calidad educativa, de mejorar las condiciones de enseñanza de los docentes, de mejorar el acceso a la capacitación, a la formación, de transparentar el acceso a los cargos. Y me parece que en eso hay que trabajar y nadie se puede molestar. Y mucho menos atacar o agraviar a quien pone sobre la escena pública lo que está pasando, ¿no? Bueno, a lo nuestro. Bueno, eso forma parte. Forma parte, la educación es la única herramienta en un país donde está casi el 60%, 6 de cada 10 chicos son pobres, viven en condiciones complejas. La educación es la única herramienta, el único instrumento que efectivamente va a garantizar la igualdad de oportunidad y la posibilidad de que como país, como provincia, soñemos un futuro distinto, un futuro mejor. Bueno, hay una medida que ha caído mal en el sector docente, no se ha expresado el gremio, que obliga a los directores a asistir a las escuelas, algo contradictorio en el marco de lo que se ha dictaminado, ¿no? También a nivel nacional, porque hoy en la escuela se tiene que entregar modo alimentario. Bueno, porque eso es un debate más profundo. La escuela de hace bastante tiempo pasó a cumplir un rol Sí. mucho Me parece que primero es comedor y después escuela. Mucho más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque está en la primera línea y porque refleja los requerimientos que tienen los niños, que obviamente si no están alimentados, si no tienen las condiciones de vida mínimas, no pueden formar parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que efectivamente digamos que la escuela cumpla su rol y cumple otros roles, es decir, reemplaza
o de alguna manera está cumpliendo un rol vinculado a ejecutar políticas sociales de alimentación, y por eso te decía al principio que hay que reivindicar el rol del docente, ponerlo en un plano superior al que hoy está. Pues no solamente se tiene que encargar de la tarea docente, sino tiene que poner muchas veces de su bolsillo recursos, porque los papás no tienen tarjeta para conectarse, porque los niños no tienen para sacar una fotocopia de las tareas. Digamos, es muy complejo lo que ocurre en la docencia tucumana, como para no haber aprovechado la oportunidad de la presencia del ministro en el recinto, que efectivamente lo tendrá que hacer las veces que sea necesario, para que el resultado de esa interacción sea mejorar las condiciones efectivamente de acceso a la docencia y de calidad educativa, que digan que, bueno, que no hay personal de maestranza, que Cooperativa Limpia, que después cobran 17 millones de pesos, que hay que ver, seguramente no le pagaron a los cooperativistas. Entonces esas son cuestiones que hay que, sin ningún lugar a duda, que habrá que investigar como consecuencia de esa interpelación. Bien, cambiando de tema, ¿qué va a pasar? Usted se reunió, la Unión Cívica Radical, hubo un plazo, pidió una decisión rápida a Ricardo Bussi, que ya no nos espera más. ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros estamos hoy en una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la decepción que hay de un sector importante de la población por la expectativa que genera un gobierno que venía a aumentarle el 20% a los jubilados y sacó más de 100.000 millones de pesos solamente el año pasado del bolsillo de los jubilados, porque no se le está pagando, deberían estar cobrando hoy mucho más del ajuste que está haciendo el gobierno con la nueva fórmula. Es decir, dejamos de lado una fórmula que ajustaba por inflación y que hoy estarían con un porcentaje de incremento salarial mucho mayor al que le están dando, que venían a llenar la heladera y la gente no tiene acceso, por ejemplo, a comprar la carne, porque se ha hecho realmente un elemento de imposible acceso a mucha gente. Gravísimo problema de inseguridad en la provincia. Ayer vimos que mataron a un joven aparentemente por una transacción de droga, el avance del narcotráfico. Entonces nosotros me parece que no personalizamos, digamos, la necesidad que tenemos desde la oposición de generar una alternativa política para que definitivamente los tucumanos tengan una opción de gobierno distinta a la que hace más de 20 años gobierna en Tucumán. Y en eso, y vos que sos un periodista que obviamente estás metido en la información de la política, sabés que desde el 2007 a la fecha hemos hecho todos los esfuerzos para consolidar esa alternativa política. Lo hicimos con Domingo Amaya, cuando muchos pensaban que era imposible en el 2015, cuando confluimos en una fórmula. Lo hicimos en el 2013 cuando incorporamos al PRO. Recuerdo que quisimos incorporar al PRO, hubo un tremendo debate en ese momento, finalmente no se incorporó y fue por afuera. El objetivo final es consolidar esa alternativa política sin nombres propios. Entonces no es una discusión de lo que piensa José Cano o Campero o cualquier otro dirigente, digamos, sino tiene que ver con la discusión aún de personas que pensamos distinto en un ámbito que tiene que ver con una mesa de conducción política que nosotros la integramos tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y en ese marco se darán las definiciones que ahora se prorrogaron porque, digamos, estamos en una situación excepcional. Bueno, en el momento se prorrogaron hasta el 10 de julio, en el momento que efectivamente se cumplan esos plazos. Digamos, yo me niego a estar hablando hoy efectivamente de candidaturas y de cuestiones que tengan que ver con lo electoral, cuando la gente está mal. Digamos, creo que toda la dirigencia política tenemos que tomar conciencia de que ha habido un número importantísimo de pymes que cerraron a lo largo y a lo ancho del país. Eso significa gente que queda en la calle sin trabajo. La gente que tiene su trabajo tiene miedo de perderlo. Estas nuevas restricciones, digamos, es un nuevo eslabón a una cadena de situaciones que hacen más compleja la situación de las empresas. Fíjate vos, la situación de los gastronómicos es prácticamente terminal. No se resuelve con un subsidio, no se resuelve con por ahí un subsidio para pagar el sueldo a los empleados, ¿no? ¿Te genera algo que hayan tomado las mismas decisiones Germán Alfaro con Mansur con respecto a los gastronómicos? Naturalmente tienen que hacer algo, porque están gobernando y saben que las situaciones de crisis estaban trabajando con los denominados aforo al 30-40% de su capacidad. Eso es para salvar la ropa, digamos, hablando en términos... Y no sé si la ropa. Y no sé si la salvan, porque aparte ya vienen de un año muy complejo. Yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, tener un registro de todas las empresas que cerraron y que sus empresarios quieren volver a generar trabajo, a generar inversiones.
a través de un instrumento como el Banco Nación, estamos trabajando nosotros en el Congreso con crédito a tasa cero para poder recuperar capital de trabajo y generar empleo. Digamos, si yo te estoy dando un subsidio, pero a mí me llega la Vudú tarifa, tiene crédito a tasa cero, ¿no? me llega, no, era aparentemente una información falsa esa. Pero bueno, digo, si me llega la tarifa de energía eléctrica con incremento, y sigo pagando los impuestos digamos, como si nada ocurriera, por más subsidio que a mí me den, voy directo a la quiebra. Fíjate, el Senado está ahora aprobando o tratando el incremento de impuestos a las ganancias a las empresas. Una cosa irracional en un contexto de crisis, donde la mayoría de las empresas, digamos, están recaudando mucho menos, trabajando mucho menos, y lo que hacen es mantenerse y poder garantizando el empleo. Entonces, creo que toda la dirigencia política tenemos que estar a la altura de lo que está pasando. Y uno lamenta que muchas veces lo electoral empieza a ganar espacio cuando realmente los problemas de la gente pasan hoy por otro lado. José, esos pensamientos distintos, mientras se acerca acá nuestra productora Sandrita, la consulta tenía que ver con que si pueden comulgar esos pensamientos distintos. Mira, ha habido experiencias que han sido muy malas en ese sentido y otras digamos que uno las puede poner como un saldo positivo. El acuerdo que nosotros hicimos en Gualeguaychú, más allá de las diferencias que uno tiene, que el partido históricamente, el radicalismo con el PRO y demás, me parece que lo que uno puede decir hoy, que hasta el 2015 no existía una fuerza política que compita y que pueda reemplazar al peronismo que gobernaba la Argentina. Yo viví esa frustrada situaciones con Labaña Morales en el 2007, el acuerdo cívico y social, el acuerdo que se quiso hacer en el 2011 con el socialismo. Bueno, a partir de 2015, ese espacio político hoy está consolidado. Nosotros somos 114 diputados en un interbloque, trabajamos de manera conjunta y el espacio a nivel nacional está totalmente consolidado. Y vamos a hacer gobierno en el 23. Entonces, acá en Tucumán tenemos que reeditar un espacio amplio de la oposición. Bueno, ese espacio amplio de la oposición tiene aparte un mecanismo, que son las PASO, que son los que definen las candidaturas. Ahora, si en ese espacio está Fuerza Republicana o no, es una decisión de una mesa que está integrada por varios partidos y una mesa nacional también que tiene sus miradas. José, vamos a parar un ratito porque vamos a asociar un problema con el micrófono. Ahí estamos, es que yo lo observaba y lo veía debajo de no me digas que hablo y no. Del cuello. No, estamos diciendo que no lo escucha bien, doctor. Ahí. A ver, ahí. Bueno. Ahí está. A ver, probemos de nuevo acá. Esto es televisión en vivo. Un par de mensajes, Laura. Dale, vamos con mensajes. Buen día a todos. Mi apoyo dice a la profesora Miguele, que estuvo hace un ratito en la entrevista. Es un desastre el ministerio. Hola, Laurita, no sé cómo pueden decir que hay 15 fallecimientos de COVID por día, si en un sanatorio hay 20 fallecidos. No sé qué gana este gobierno con mentir. Otro mensaje y fotos también. Digo yo, habiendo tantos planes de trabajar que se formaron, ¿por qué no le hacen a la gente que arreglen las escuelas? Si dan tantos planes. Lean mis mensajes. Buenos días, por favor, todavía tiene ganas de aparecer, dice, bueno, un mensaje haciendo referencia a la visita de Andrea Miguel a los estudios. Muchos mensajes, Dani, volvemos con vos para no perder el hilo de la entrevista. Bueno, gracias. Continuamos con la visita del doctor José Cano aquí en América y Daniel Urueña. Muy bien. Hola. Hola. Está. No, yo lo noté, que lo tenía el micrófono por debajo del cuello, digo. Si vos me mirás, ¿qué pasa? No? Claro, no, empecé mal. Era el micrófono que estaba por debajo. Digo yo, bueno, si no dicen nada porque está saliendo, ¿no? Efectivamente había ahí. Bueno, habíamos quedado en que los distintos pensamientos se pueden comulgar en la misma línea. La gente, hay un sector mayoritario de la sociedad que quiere una opción y que busca que la oposición se una. Ahora, muchas veces eso tiene sus limitaciones, digamos. Nosotros en el 2015 creamos esa opción de gobierno, que Fuerza Republicana, Bussi hoy plantee esto, es una cosa novedosa, porque
o que quiere efectivamente integrar en un espacio opositor en serio, que cuando tiene que ir a la justicia hace una denuncia penal contra Alperovi, Mansur, el propio Jaldo, lo hicimos cuando tenemos que denunciar, Esa inquietud, como a mí me pasó, digamos, la gente por ahí la gente sabe, la gente conoce. Yo, por ejemplo, denuncié los fondos del APE, de prestaciones Bussi se pagaban. dice que no fue a la justicia porque la justicia responde al gobierno. El límite del gobierno para tener acuerdo con sectores de la oposición es que no se judicialice, es que no se lo denuncie la justicia. Y no es que la justicia, porque es un muy mal mensaje ese. Me parece que es cuando nosotros nos eligen y nos votan y nos ponen como oposición o como oficialismo, si somos opositores y nosotros tenemos conocimiento de la comisión de un delito, un hecho irregular, de que se está cometiendo un fraude a la administración pública o que se están desviando fondos públicos, no es una opción, no es porque la justicia sí o no, no es una opción, es una obligación, porque si no estamos nosotros incumpliendo con nuestros deberes. Y a mí me tocó, y no es que ese rol sea fácil, porque no es fácil. A veces uno conoce a la gente que tiene que ir, que a la gente a la cual uno la denuncia. Me tocó denunciar los fondos del APE, cuando en el 2010 estaba el kirchnerismo en su máximo apogeo. Mi denuncia hizo que se disuelva el APE y se cree otro sistema de distribución de fondos a las obras sociales. El caso Ledo, cuando Milani era jefe del ejército, con Gerardo Morales, y otras tantas denuncias vinculadas a hechos de corrupción en el momento donde el kirchnerismo era, digamos, mucho más fuerte, o la denuncia por la mortalidad infantil, cuando era uno de los principales logros que mostraba el gobierno de Cristina y de Ginés González García. Ahora denunciamos las vinculaciones con Graciela Ocaña, todo esto vincula al tema de la vacuna. Más allá de que el gobierno diga lo que diga, la realidad es que el día 6 de noviembre, cuando se publicó la ley... Hay acciones legales contra Patricia. Está bien, pero Bullrich. a ver, el gobierno tiene que... No es un problema de lo que diga Bullrich o no. Alberto Fernández, que se reunió en junio con los directivos de Pfizer, que no estuvo Ginés González, que después se volvió a reunir en Olivos, nunca explicaron por qué, si nosotros estábamos como país cumpliendo la fase 3, la fase clínica de la vacuna, o sea, hubo casi 5.000 voluntarios argentinos, nos da una posición dominante para acceder a esos 14 millones de vacunas, y nunca explicaron por qué, nunca lo explicaron. Y yo te lo digo con contundencia porque lo dije en los medios nacionales, integro la Comisión de Salud, estuve en la interpelación a Ginés, pedí la destitución de Ginés antes que renuncie, y estuve también en la última reunión con Carla Bisotti. Decir que por la palabra negligencia del contrato Pfizer no quiso firmar es una burda mentira. Y se lo dije a algunos periodistas de Buenos Aires que repiten esto como si fuera una verdad. Es mentira, es falso. Es absolutamente falso. No se conoce por qué. Pfizer firmó el contrato con Perú, con Chile y Uruguay en condiciones similares a las que firmaron los contratos AstraZeneca, Gamaleya, Rusia, la Federación Rusia y el Fondo COVAX. Accedimos solamente a 9 millones de dosis del Fondo COVAX cuando podríamos haber tenido el doble de dosis. Tampoco explicaron por qué hubo un empresario que se había inscrito en el ANMAT como representante de la vacuna Sputnik V, que viajó en ese viaje secreto con la que hoy es ministra Carla Bisotti, y que nunca se explicó por qué lo sacaron de la cancha y por qué ese empresario lo denunció por tráfico de influencia a Ginés González García. Especularon con la compra de las vacunas. Compraron como segunda opción la vacuna de Sputnik V, que es la que nos está salvando. ¿Son vacunas ideológicas? No, pero ¿O la calificaron o no? Y negociaron con Sigman porque íbamos a producir vacunas de Argentina al mundo. Lamentablemente, a mí me hubiese gustado que esa proyección que hicieron se hubiese dado. Porque hoy necesitaríamos tener por lo menos el 60-70% de la población vacunada, que lograríamos la inmunización del rebaño, y con eso no estaríamos castigando nuevamente a los sectores que trabajan, a los sectores que están hoy generando recursos, pagando impuestos para que el país no se caiga. Entonces, el gobierno se tiene que hacer cargo que fracasó en lo que planteó, y yo lo digo con autoridad moral porque, formé parte, inclusive incorporé un artículo en la ley de vacuna, y aparte votamos el presupuesto para que la Argentina salga rápidamente a competir por las vacunas en el mes de octubre del año pasado, estimado. El 6 de noviembre, el día que se publicó la ley en el boletín oficial, firmaron con Sigman por 22,5 millones de dosis.
Recién van a llegar 800.000 dosis. Hoy deberíamos tener casi 12 millones de dosis de lo que ya pagamos. O sea, los argentinos ya pagamos esa vacuna. Entonces, estamos en problemas porque el gobierno, digamos, en primer lugar, no se manejó con transparencia. En Chile, en Uruguay, fueron audiencias públicas prácticamente las negociaciones con los laboratorios. Acá todo es secreto. Y ahora no se quieren hacer cargo y terminamos discutiendo si lo que dijo Bull está bien o está mal. La verdad es que cuando uno hace una apreciación o una imputación, tiene que tener elementos de pruebas contundentes, ¿no? Más allá de que hubo un comunicado de Pfizer cortito, Sí, pero... sí, pero... comunicó lo que tenía que comunicar. Lo que tienen que explicar A conveniencia de contundentemente, ellos, por y no ahora, después de 6 meses. Tendría que haber salido después de la última reunión en Olivos con Ginés y el presidente, y tendría que haber dicho, mire, no se firmó el convenio con Pfizer porque no están de acuerdo con el marco normativo, con la ley nacional. Bueno, se la modifica. Se la modifica. En 48 horas modificamos la ley. Hacemos una reunión extraordinaria sobre tabla, ponemos la Cámara en comisión, la aprobamos, pasa al Senado. Nunca plantearon ninguna modificación de la ley, con lo cual te digo y te repito que el tema de la palabra negligencia es de una falsedad absoluta. El gobierno privilegió, como en muchos otros casos, o por una cuestión ideológica, o para privilegiar a los empresarios amigos, o por lo que fuere, pero la realidad es que hoy Argentina está con una segunda ola, con restricciones, con una actividad económica quebrada, las consecuencias las pagamos todos. Gerardo Morales de Jujuy, gobernador de Jujuy, está por anunciar la compra de vacunas. ¿Acá Mansur tiene que hacer lo mismo? Hablé con Gerardo la semana pasada, tiene comprometido 1 millón de dosis. Esta también es otra discusión absurda que se dio en los medios. El artículo 6 de la ley que aprobamos en el Congreso en octubre del año pasado habilita a los gobernadores a comprar vacunas. Lo que ocurrió... Siempre estuvieron habilitados. Siempre. Por ahí hubo dirigentes de mi espacio que decía que la ley no habilitaba. Siempre. Hubo una bajada de línea, inclusive un viaje a Chile, donde fue Ginés y el presidente el año pasado, y salió la conversación porque hubo varios gobernadores, y la centralidad en la compra de vacunas fue una decisión del exministro Ginés González García, avalada por el presidente. Le negaron a los gobernadores la posibilidad de salir a tratar de competir o de comprar vacunas. En el caso de... Es más fácil comprar 1.500.000 vacunas que 50 millones. Mirá, no. Hoy es complejo por la demanda que hay, Claro, pero, por ejemplo, Jujuy tiene acuerdo con China. Vos sabés que la planta de 700 hectáreas de paneles solares se la hizo con capital chino. Entonces, tiene las vinculaciones. Gerardo había iniciado las conversaciones en noviembre del año pasado y el embajador chino le dijo de que había una bajada de línea del gobierno nacional, que los acuerdos eran entre países. Entonces, el jefe de gabinete salió a tirarle la pelota, digamos, en términos futbolísticos a los gobernadores cuando ellos fracasaron, cuando veían que las promesas que hicieron no se cumplían. Bien, otro tema que había quedado pendiente en lo político. ¿Qué pasa con la Unión Cívica Radical? ¿Cuándo se va a normalizar el partido? ¿Hasta cuándo va a seguir esta intervención? Mirá, hay algunos sectores que dicen, tenemos... por ejemplo, a Cano y a Silvería les conviene un partido intervenido. No, pero mire, yo escucho que acá vienen dirigentes que solamente hablan mal de los radicales y solamente hablan mal de la interna y solamente vienen a hablar de la interna del radicalismo. ¿Vos te imaginas si nosotros estaríamos 20 minutos hablando de la interna del radicalismo? Lo que pensaría la audiencia es una cosa de loco. O sea, si vos lo googleás, hace 10 años que lo único que hacen es hablar de la interna y nunca fueron electos y la gente nunca lo votó para que representen a nadie. No obstante eso, tenemos que admitir que la intervención es una situación excepcional. Y se intervino el partido cuando se había convocado a un proceso de renovación de autoridades porque había habido irregularidades en los padrones. Por eso se intervino el partido. Lo intervino porque la justicia federal electoral inhabilitó el proceso electoral. O sea, no quedaba otra porque el partido estaba acéfalo. Se intervino el partido, después vino el proceso del 2019 donde hubo una prórroga y nosotros tenemos toda la voluntad de que el partido se normalice. Ahora es un proceso que lleva desde el llamado a la interna, al proceso interno, hasta que el proceso se lleva a cabo prácticamente 90 días de no haber ninguna impugnación de por medio. O sea, en medio de este contexto, y si vos me dirías que el interventor decide o define los candidatos, otra mentira que lo escucho a algunos dirigentes que vienen a plantear en este programa y en algunos otros, los candidatos se eligen por las PASO, lo elige la gente. Otra mentira, tenemos que definir el marco de acuerdo. Otra falsedad. Nosotros no somos un kiosco, cada partido en las provincias, somos un partido nacional.
que define su marco de alianza por las convenciones nacionales. Y nosotros formamos parte hoy de Juntos por el Cambio. Es imposible que, aunque el partido esté normalizado, y en Tucumán digamos que no vamos a hacer, no vamos a formar parte Juntos por el Cambio, y que vamos a hacer un acuerdo con el Partido Obrero, suponete que esa fuera la voluntad, o con cualquier otro partido, la convención te interviene el partido. Somos un partido nacional, somos Juntos por el Cambio y hay un marco ya definido. Ahora, en las elecciones provinciales, los distritos tienen posibilidades, de hecho lo hicimos en muchas oportunidades, de armar los acuerdos en base a la cuestión provincial. Pero nosotros tenemos la mayor voluntad de que el partido se normalice. Ahora, repito, para que le quede claro a estos dirigentes que cuando salen a los medios a hablar, o lo hacen de mala fe, de malintencionado para denostar a sus correligionarios, o lo hacen porque están desinformados. Yo quiero creer que porque están desinformados. El interventor del partido no va a definir ninguna candidatura, ni tampoco ningún marco de acuerdo, porque el acuerdo es nacional. Y las candidaturas las va a definir la gente en las PASO. El que quiere presentar que es afiliado al radicalismo se presenta a su lista y participa. Bien. Diputado, gracias por la visita. Bussi va a tener que esperar entonces para la respuesta. No, mire, esto lo discutimos en la última encuentro que tuvimos con los intendentes y con referentes del espacio en Tucumán. Creo que hay orgánicamente... ¿Qué dijo ahí que si estamos de acuerdo, habrá que aceptarlo? No, yo lo que quiero, a ver, mi posición es pública, pero no de ahora. Claro, no, sí, pero digamos, por eso me pareció haber visto en algún lado eso. Lo que yo te quiero plantear con total claridad, que nosotros, como dirigentes del espacio al cual representamos, no vamos a ser responsables ni tampoco vamos a permitir que nos endilguen a nosotros, que somos los responsables de que la oposición no se una. Nosotros estamos dispuestos a competir en las PASO con quien tengamos que competir a partir de la decisión que tome orgánicamente la mesa de Juntos por el Cambio, que la integran todos los partidos. No ponemos bolilla negra, no somos quien decide quién entra y quién no entra, somos orgánicos, formamos parte de un espacio nacional y ese espacio nacional, representado por los partidos que todos ustedes saben, el que toma las decisiones, reemplazado en Tucumán por la mesa de Juntos por el Cambio, que ya se constituyó hace 30 o 45 días. Bien, ¿Alfaro? Es una decisión de él. Alfaro dijo que él no va a formar parte de Juntos por el Cambio. O sea, si Alfaro quisiera... Bueno, hay uno que quiere estar y otro que no va a estar. Si Alfaro quisiera formar parte del espacio, nosotros se lo dijimos, lo hablamos personalmente, me parecería que el espacio que venimos transitando el 2015 debería reeditarse. Beatriz Ávila tiene todo el derecho de ser candidata, compite en las PASO, no hay ningún problema. Me parece que deberíamos hacer todo el esfuerzo para que Tucumán tenga una opción política distinta al peronismo que hace 20 años gobierna, que degradó las instituciones. Tucumán no tiene una ley de acceso a la información pública, Tucumán no hizo modificación al régimen electoral escandaloso, Tucumán no penaliza las prácticas clientelares. La provincia de Tucumán tiene gravísima falencia en vincular los términos en la problemática de la seguridad. ¿Cómo puede ser que vos no tengas antecedentes personales? El que da el certificado de buena conducta no lo tenga informatizado, conectado con tribunales, con la justicia. Entonces se agarran a cabezazo los jefes porque detrás de eso hay un curro. ¿Cómo puede ser que no tengamos cámara en la provincia, en la capital y el Gran San Miguel, de detección facial, como lo tiene La Cava y otras provincias, donde vos sabés si hay un prófugo, inmediatamente lo detectan y va preso? ¿Cómo puede ser que tengas 1000 presos en las comisarías? Que tengas un policía cada 240 habitantes, cuando Jujuy tiene uno cada 100, en una provincia que ha hecho culto a la empleomanía? Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros sigamos poniendo en valor al recurso humano de la salud que hace 14 meses está arriesgando su vida, salvando vida en la primera línea y tenga que hacer paro para reclamar incrementos salariales, y cuando van a paritaria le dan el mismo aumento que a un empleo público que hace 14 meses está trabajando de manera virtual en su casa? Me parece que no tengamos la calidad educativa que supimos tener. Tucumán necesita otro gobierno, necesita un espacio político que reemplace a quienes están de hace más de 20 años o 25 años pasando de ministro a gobernador a vice. Son los que gobiernan Tucumán. Y si la pelea entre dos personas, dos dirigentes, es la que va a definir quién va a gobernar Tucumán en el 2023, bueno, me parece que deberíamos dedicarnos a otra cosa. Yo vengo trabajando, y de hecho en el 2019 decliné mi candidatura a gobernador para acompañar a Silvia en un proyecto colectivo
que no le ponga nombres propios, sino que discuta para qué queremos gobernar Tucumán. Hemos perdido una enorme oportunidad en términos de energía renovable. En energía solar, fíjate lo que está haciendo Jujuy. Nosotros no hicimos nada. No tenemos una mirada de hacia dónde vamos en materia productiva. Hay que poner en valor el enorme profesionalismo del sector privado, sobre todo de la producción que innovó y que efectivamente son los que hoy generan empleo en la provincia. Y tampoco hay una mesa de diálogo político en Tucumán donde el gobernador convoque y podamos hablar de estas cosas. Porque lo que nos interesa es que la gente esté cada día mejor, que nuestros jóvenes no se vayan, que los chicos que viven en el interior, egresan de la escuela pública, no pueden acceder a la universidad porque no tienen recursos. Esos son los temas que tenemos que discutir. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Lo esperamos nuevamente por acá. JJ. Bueno, muchas gracias a la visita del doctor Cano. Muchos temas para seguir hablando, ¿no?, de lo que nos pasa a los tucumanos. Del Partido Radical, ¿qué va a pasar con eso? No, yo siempre lo digo. Me parece que nosotros no debiéramos estar de furgón de cola de un partidito de Capital Federal. Pero bueno, la territorialidad la da el radicalismo. Pero no somos furgón de cola. El presidente del Doctor, interbloque... doctor. Pará. Doctor, déjeme hablar. Ya quiero decir algo. Yo también. Claro. Quiero un aviso. Déjeme pasar una. Doctor, ¿cuántas intendencias tiene el radicalismo en el país? No, los presidentes de los interbloques hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados son hombres de la Unión Cívica Radical. Mario Negri y Luis Naiden, los que presiden los dos interbloques, son hombres del radicalismo. ¿No puede ser candidato a...? Estoy totalmente de acuerdo con vos en un punto, que no fuimos una coalición de gobierno, efectivamente, Claro. y que lo que se viene en el futuro, el radicalismo tiene que tener su candidato a presidente. Ya lo dijo Morales, vamos a acompañar esa candidatura con Morales, Martín Lustó, Cornejo. Pero por supuesto. Tenemos que competir y tenemos que poner en valor la enorme territorialidad que el radicalismo tiene. En eso coincido con vos. En el pueblo más chiquito, en el pueblo más triste, lo vamos a decir así, hay un radical. En cualquier parte del país. Y este centralismo, disculpe, doctor, ¿no? No, el He centralismo estudiado porteño, la historia sí, argentina, sí. no de la invasión inglesa. Me fui hasta los Reyes Católicos más atrás, ¿sí? Ese cambio que significó el virreinato, el embudo, Buenos Aires, se sigue manteniendo. Sigue. Y no ¿Saben qué vamos a coincidir? Que nosotros gobernamos 4 años, hoy gobernó el kirchnerismo, hoy gobierna el kirchnerismo, y esa centralidad que vos decís en términos de tarifa eléctrica sigue. De todo. En términos de la distribución de subsidio al transporte sigue. Por eso Morales plantea, con una meridiana claridad, que no es lo mismo gobernar la Cava que gobernar una provincia del interior. Y que hace falta tener en un gobierno nacional una mirada mucho más federal Total. de la que se tiene. Bien. Gracias, Y doctor. esa alternativa hay que controlar. Pero se tiene que poner la roja y blanca. Siempre. La no de San Martín, ¿no? La de San Martín No, y la de y Deportivo del Guzmán. radicalismo. Un gusto. Gracias, doctor. Bueno.